Hola chicos, buenas tardes. Ah, Vamos a empezar Buenas la tardes. clase del día de hoy. Vamos a empezar a estudiar las ecuaciones diferenciales. Eh, Aquí ya en la pantalla ustedes pueden ver la definición de una ecuación diferencial. Nos platica que una ecuación diferencial es una ecuación que contiene derivadas de una o más variables respecto a una o más variables independientes. Se dice que es una ecuación diferencial. Va, lo leí un poco raro. Por ejemplo, ¿qué sería una ecuación diferencial? Creo que ya les había dado un panorama la vez pasada, pero pues vamos a verlo todo nuevamente. Una ecuación, por ejemplo, y en función de x, que contiene una derivada, más y en función de x, igual, por ejemplo, a 2. Esto que acabo de yo de colocar aquí es una ecuación diferencial. El problema de la ecuación diferencial o de las ecuaciones diferenciales es encontrar tal función, porque aquí ustedes están de acuerdo que yo tengo una función y que no conozco, y por acá tengo la función derivada de y que tampoco conozco. Entonces el problema se va a basar en justamente en encontrar esta función. Es lo que vamos a estar haciendo todo el semestre. Encontrar funciones de una variable, nada más, de una variable dependiente, que satisfagan alguna ecuación. Eso es lo que vamos a hacer. Bien. Recuerden que las clases van a estar grabadas. Me voy a ir, digamos, no voy a dar tiempo para que ustedes escriban. Sin embargo, pueden observar ustedes las grabaciones para hacer sus apuntes. Recuerden que todo lo que yo escriba o todas las imágenes que haya son parte de sus apuntes. Bueno, ahora, las ecuaciones diferenciales se pueden clasificar y vamos a ver, primero vamos a ver dos tipos de clasificaciones de ecuaciones. Una cosa que tienen que recordar ustedes, jóvenes, es que, por ejemplo, cuando nosotros derivábamos, por ejemplo, en primer semestre a ustedes le decían, bueno, tenemos una función y es igual a raíz de x más 2, por ejemplo, por decir algo. Y cuando nosotros cuando derivábamos eso, bueno, encontramos su derivada y su derivada es esta que voy a colocar aquí. Esta es la derivada de esa función, pero nosotros, o no sé cómo se lo enseñaron ustedes, o yo le enseño a mis alumnos que simplemente colocábamos la comilla que significaba derivada. Pero esta comilla, o bueno, esta notación también se puede expresar como la derivada de la función y con respecto a la función x. Entonces, esto que está aquí es una igualdad y nosotros podemos escribirla tal cual, ¿sale? Entonces, esto que está aquí es quizá lo primero que deben de recordar de todo esto. Y' es igual a la derivada de y con respecto a x, la primera derivada. Ahora, por ejemplo, si yo, en eso que está ahí escrito en la imagen, pues no solamente tengo una derivada, sino tengo la segunda derivada. Es decir, cuando yo derivaba dos veces, esto es equivalente a la segunda derivada de la variable y con respecto a la variable x. No se lee como d cuadrado o x al cuadrado, porque estamos hablando de derivada. Se lee como segunda derivada. Así es como ustedes tienen que llamarlo. Quisiera que eso también quedara bastante claro. Ahora, ¿cuáles son los tipos de derivadas que nosotros podemos tener? Pues estas derivadas que seguramente les comentaron o si no les comentaron, les comento, se llaman derivadas ordinarias porque solamente depende de una variable la derivada. Por ejemplo, vamos a escribir algo por acá. Por ejemplo, si yo tengo y en función, vamos a escribirlo completo, y en función de x igual a x al cuadrado más 5x más 6. Ustedes, si yo derivo la primera derivada, ustedes me van a decir, pues esto está bastante fácil. La primera derivada es 2x más 5. ¿Están de acuerdo con eso? Me van a decir que sí, esa es la derivada. Y esta es una derivada ordinaria, porque yo solamente estoy derivando con respecto a una variable. Sin embargo,
Existen otro tipo de funciones que se llaman funciones de varias variables, que seguramente vieron en tercer semestre. Por ejemplo, una función que depende, que no solamente depende de x, sino también depende de y y depende de z. Por ejemplo, x al cuadrado y más y al cuadrado z más x y z, por decir algo, ¿no? De esta función que yo acabo de colocar, yo también puedo encontrar las derivadas, pero estas derivadas ya no se van a llamar derivadas ordinarias. Estas primeras que nosotros hicimos por acá, sí se conocen como derivadas ordinarias. Pero estas, cuando yo derive esta nueva función, una función de varias variables, lo que voy a encontrar se llaman derivadas parciales. Y no solamente puedo encontrar una derivada parcial, puedo encontrar muchas derivadas parciales y también puedo encontrar derivadas parciales con respecto a cada una de las variables. Es decir, con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z. Hagamos una nada más. La derivada parcial de la función f con respecto a x, por ejemplo, cuando hago esto, ustedes recordarán que, bueno, la variable a derivar es x y todo lo demás, todas las demás variables permanecen constantes. Entonces, si yo hago esto, la derivada parcial de f con respecto a x, aquí y va a ser una constante, entonces solamente tengo que derivar x cuadrada. Y la derivada de x cuadrada, pues es 2x que multiplica a y. Y cuadrada z, pues no depende de x, entonces es una constante, y la derivada de una constante, pues va a ser 0. Y finalmente, la derivada de x y z con respecto a x, yz es una constante, entonces yz la puedo anotar aquí, y la derivada de x con respecto a x, pues es 1. Y aquí yo acabo de encontrar una derivada parcial de f con respecto a x. Pudiera yo encontrar otras, por ejemplo, pudiera yo encontrar la derivada parcial de f con respecto a y, o también la derivada parcial de f con respecto a z. Yo puedo encontrar tantas derivadas parciales quiera. También existen derivadas parciales de orden superior, es decir, a esto lo puedo volver a derivar. Bien, quisiera saber si hasta este momento, chicos, tienen alguna duda. No, profe. No, profe. Va, conste. Entonces, nosotros ya sabemos que que podemos clasificar las ecuaciones diferenciales según el tipo de derivada que tengamos. Pueden ser ecuaciones diferenciales ordinarias, ya saben, que solamente tengamos derivadas con respecto a la variable x o derivadas parciales. Entonces, de aquí, de la imagen que está por acá, ustedes pueden notar que la primera, este ejemplo que está por aquí que estoy encerrando, es una es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Esto que está por acá también es una ecuación diferencial ordinaria. Esto que está por acá es también una ecuación diferencial ordinaria. Y las que están abajo, estas que están por acá, ya son derivadas, ecuaciones diferenciales parciales. Esta también es una ecuación diferencial parcial y esta es una ecuación diferencial parcial. Ahora, por ejemplo, si yo tuviera y dos puntos más 5y prima más 9y igual a 0, y si por acá tuviera así, por ejemplo, más y igual a 9. Esta primera ecuación es una ecuación diferencial de qué tipo? Uh, David Gómez. ¿Es ordinaria, profe? Ajá, es una ecuación diferencial ordinaria porque solamente tengo derivadas con respecto a la variable y. Y ahora, usted mismo, David, la segunda es una ecuación diferencial de qué tipo? Es parcial, ¿no, profe? Ajá, y lo pueden reconocer de inmediato porque ya saben que las derivadas parciales o el símbolo de las derivadas parciales es esta letra que está aquí, que parece como una A, pero es una letra griega. Ese es el símbolo de la derivada parcial de una variable con respecto a la otra variable. Así es como lo van ustedes a identificar. Bien, antes de continuar, quisiera preguntarles, jóvenes, si ustedes en su curso de cálculo vectorial sí aprendieron a derivar funciones de varias variables, es decir, encontrar sus derivadas parciales. O más bien, alguien no
lo aprendió, no lo enseñaron o qué sé yo. Sí, yo no lo vi, profe. ¿No lo viste? ¿Alguien más no lo No, vio? profe, no lo vi. Yo tampoco no lo vi, profe. Yo tampoco, profe. Ok, bien, no hay problema. En este semestre, en esta primera unidad, más que nada vamos a ocupar esas derivadas parciales. Sin embargo, cuando lleguemos a ese tema, les pediré que me recuerden que no lo vieron para que les explique qué onda y cómo está ese tipo de derivadas. Y no me vaya tan rápido. Creo que hoy igual empecé un poco rápido, pero bueno, esto está bastante simple. Bien, entonces ya sabemos que una ecuación diferencial es una ecuación que contiene funciones derivadas. Ya vimos que existe una primera clasificación, que es una clasificación por tipo. Solamente tenemos dos tipos de ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones diferenciales parciales. Es lo que hemos estudiado hasta este momento. ¿Qué más sabemos? ¿Qué más podemos saber? Bueno, también podemos clasificar a las ecuaciones diferenciales de acuerdo al orden. ¿Qué significa el orden? Es bastante sencillo y voy a empezar para la clasificación por orden, voy a recordarles algo. Por ejemplo, nosotros cuando empezábamos a resolver ecuaciones por allá en la secundaria, nos decían, bueno, tenemos la ecuación 2x más 5 igual a 1, y entonces yo de aquí, de esta ecuación, yo puedo despejar x y voy a encontrar un valor, ¿no? Que satisface esa ecuación. Ok. Después, en la secundaria igual, les dijeron, bueno, pues ahora, además de nada más de la variable x, pues vamos a tener otra variable que va a estar elevada al cuadrado. ¿Sale? Y luego cuando llegaron a la prepa, o a lo mejor hasta la universidad, o no sé si lo han estudiado, les dijeron, bueno, pues ahora también vamos a resolver funciones que estén elevadas a la tercera potencia, es decir, x al cubo, más 5x al cuadrado, más 9x, menos 7, por ejemplo, igual a 0. Y luego también, espero que hayan visto en alguna materia precedente, pues x a la cuarta, por ejemplo, más 5x cuadrada igual a 0. O x a la quinta, por ejemplo, o vamos a poner x a la séptima, más 7x a la sexta, menos 9x a la cuarta, más x menos 3 igual a 0, por ejemplo. Todas estas ecuaciones que yo coloqué acá, ¿están de acuerdo que son ecuaciones sencillas, ecuaciones algebraicas? Bueno, no sencillas, no voy a decir la palabra sencillo, son ecuaciones algebraicas. Yo puedo despejar de cada uno, obviamente con métodos distintos, puedo encontrar el valor de la variable x que satisface las ecuaciones. De esta primera ecuación que está por acá, yo nada más puedo encontrar un resultado. Eso lo sé. De la segunda ecuación, como es una ecuación cuadrática, recuerden que el exponente siempre me dice cuántas soluciones tiene la ecuación. Entonces, esta ecuación cuadrática tiene 2 soluciones. Esta ecuación al cubo tiene 3 soluciones. Esta ecuación cuarta tiene 4 soluciones. Y esta última ecuación, por ser 7 el exponente más alto, tiene 7 soluciones. ¿A dónde quiero llegar? El exponente más alto siempre me dice el orden de la ecuación. Por ejemplo, la primera ecuación, recuerden que siempre, por ejemplo, si yo tengo x al cuadrado, aquí siempre hay escrito un 1, porque 1 por x cuadrado me da x cuadrado. De igual manera, funciona en los exponentes. Aquí, cuando yo no vea ningún exponente, el numerito de exponente va a ser el 1. Entonces, aquí, aunque yo no lo esté viendo, aquí hay un 1 como exponente. Entonces decimos que la primera ecuación es de orden 1. La segunda ecuación, el exponente más grande es 2. Por lo tanto, decimos que es de segundo orden. Y así sucesivamente. Esta ecuación es de tercer orden, esta ecuación es de cuarto orden, esta ecuación es de séptimo orden. Y así es como nosotros clasificamos las ecuaciones algebraicas por orden. Algo similar pasa con las ecuaciones diferenciales, pero ahora el orden nos los va a dar, o nosotros vamos a poder observar el orden de acuerdo a la derivada más alta. Por ejemplo, si yo escribo 5x al cuadrado por y a la
tercera de x más 6x al cubo por y a y prima de x menos 9 séptima por y prima de x más x por y de x igual a 0. De esta ecuación que yo acabo de escribir aquí, que a lo mejor se puede ver bastante intimidante, a primera vista, a ver. Rodrigo Torrijos, ¿me podrías decir cuál es el orden de esta ecuación diferencial? Recuerda que para las ecuaciones diferenciales nosotros observamos el orden en su derivada más alta. Ok. Empezaríamos con la que tiene el exponente más elevado. O sea, ese exponente en derivadas, recuerda, en derivadas, ¿cuál es? Sería 5x cuadrada. No. Recuerda que esta es x cuadrada y justamente lo coloqué con esa intención, como una intención de distracción. Esta y esta, a mí no me sirven para nada, porque son x, son funciones normales, son funciones distractoras, vamos a llamarlo así. Recuerda que para una ecuación diferencial, a mí lo que me interesa es el grado más alto en su derivada, ¿sale? Recuerda, si yo tengo una función y, cuando yo la derivo, obtengo y'. Cuando yo la vuelvo a derivar, obtengo y bi'prima. Cuando yo la vuelvo a derivar, obtengo y triprima. Cuando yo la vuelvo a derivar, pues obtengo la cuarta derivada. Y se escriben con números romanos. Cuando yo la vuelvo a derivar, obtengo y a la quinta derivada. ¿Sale? Entonces, de esta ecuación que está encerrada en amarillo, ¿cuál es la máxima derivada que tú puedes observar? Ah, ok. Es la que está y elevada a la tercera. Ok, O y3. entonces, efectivamente, entonces eso significa que esta función, la máxima derivada que haya en esta función es la tercera derivada. Y después por aquí yo veo que tengo una segunda, una primera derivada, una función sin derivar, pero la máxima es 3, como bien dijiste. Por lo tanto, el orden de esta ecuación diferencial, podemos decir o afirmar que esta ecuación diferencial es de orden 3. ¿Sí me entendiste, Torrijos? Sí. Torrijos, Rodrigo, me quedo contigo. A ver, ahora, por ejemplo, voy a escribir justamente esta ecuación que está por acá. Bueno, no esta ecuación, vamos a escribir una ecuación nueva. A ver, así, más... Ok, ahora, de esta ecuación que está por acá, bueno, ya mezclé yo, mezclé notación. Voy a escribirlo con la notación que utilicé, por ejemplo, así. De esta ecuación diferencial, que, bueno, es una ecuación diferencial complicada de resolver, o sea, se escribe simple, pero pues es complicada. ¿Cuál es el orden más alto de la ecuación diferencial? Rodrigo. Es la que está d elevada a la 5y. ¿Esta? Así es. ¿Esta? Sí. ¿Y por qué no esta? Que por ejemplo dice 2. Aquí también me faltó. Rayos, perdonen. Aquí también debería de llevar al cuadrado. ¿Por qué no esta? Que aparte de tener, de estar, de ser segunda derivada, tiene una potencia a la 7. Bueno, de hecho, creo que ninguna de las dos tendría un orden mayor que la otra. O sea que tú te quedas con que esta de aquí es el orden más grande. Sí, o son igual de igual orden. No, porque para que fueran de igual orden, por ejemplo, yo debería de tener así igual a esto, o sea, una igualdad tal cual, y ahí no tengo eso, ¿estás de acuerdo que es diferente? Pero bueno, lo que tú respondiste es correcto, recuerda, el orden me lo da la derivada.
la derivada más alta. Igual esto que está por acá está como una distracción. Aunque yo tengo una potencia a las 7 que aplica a la segunda derivada, o sea, esta derivada que está por acá, no importa, porque, o sea, la derivada aquí es de segundo orden y la derivada acá es de quinto orden. Entonces, el orden de esta ecuación diferencial, el orden más grande, recuerda que el orden me lo da la derivada, no importa si tengo potencias. Entonces, el orden de esta ecuación diferencial podemos decir que es de orden 5, porque la máxima derivada que yo puedo ver ahí en el grafo de lo que acabo de escribir es 5. ¿Sí? ¿Sí quedó claro, Rodrigo? Sí, profe. Bien, gracias. ¿Aquí alguien tiene alguna duda? Chicos, jóvenes, estudiantes. Yo, profe, ¿por qué el orden lo está dando ahora un exponente? Ajá, Dijo que en Ajá. las derivadas no era el exponente. Sí, porque o sea, recuerda, aquí tenemos nosotros bastantes formas de escribir las derivadas. O bueno, vamos a trabajar con dos. Y a la quinta, así, es igual a la derivada, a la quinta derivada de y con respecto a x. ¿Sale? Estos son igualdades, significan lo mismo. Igual acá, la segunda derivada de y con respecto a x es igual a la segunda derivada. O sea, son dos maneras distintas de poder escribir lo mismo. ¿Sí? Ok, sí. Ok, Gracias. de nada. Bien, ahora, bueno, esta es la segunda clasificación de las ecuaciones diferenciales, ¿no? Ecuación diferencial por orden. Y ya más o menos ustedes vieron a qué se refiere cuando vemos por orden. Ahora vamos a estudiar la tercera clasificación y esto es, de hecho es más sencillo. Adjunté, creo que es esta la que sigue. Ajá. Clasificación por linealidad. Aquí solamente hay de dos maneras. Lineales o no lineales. Entonces, las ecuaciones lineales, o bueno, creo que sería más fácil escribir sobre las ecuaciones no lineales. Y aquí quisiera hacer énfasis. Nosotros solamente vamos a trabajar con ecuaciones lineales. Son las que sí están bien estudiadas y las que podemos resolver. Las ecuaciones no lineales son muy difíciles de resolver, si no imposibles. Entonces, esto solamente es para que conozcan o la sepan diferenciar. Por ejemplo, voy a escribir exactamente la misma ecuación, la segunda derivada más la primera derivada más la función sin derivar igual a 0. Y por acá voy a escribir la primera derivada la segunda más la primera derivada más la función sin derivar es igual a 0. Ambas son exactamente las mismas ecuaciones. Y recuerden que y siempre depende de x. Entonces ahí a mí, pues a lo mejor por comodidad no escribí esto, ¿sale? Sin embargo, deben de recordar que está implícito, aunque yo no escriba la dependencia de x, deben de recordar que todas las funciones que trabajemos dependen de x o de t. También podemos decir que dependen de t, del tiempo, por ejemplo, ¿sale? Entonces, vamos a pensar que en este momento solamente dependen de x. Las ecuaciones pueden estar multiplicadas, por ejemplo, por términos con respecto a x, y ahí no hay problema, siguen siendo ecuaciones lineales. Por ejemplo, aquí o acá, voy a borrar por acá esto, y a esa ecuación la voy a multiplicar, por ejemplo, por el coseno de x, y igual a 0. Y no hay problema, siguen siendo ecuaciones lineales, porque este número depende de x, este número depende de x, este coseno depende de x. Entonces, esta ecuación sigue siendo lineal, es una ecuación lineal. ¿Cuándo la ecuación se va a volver una ecuación no lineal? Por ejemplo, si tuviera una potencia, por ejemplo así, esa ecuación automáticamente ya se vuelve como una ecuación no lineal. Esa potencia hace que la ecuación se vuelva totalmente no lineal. Voy a escribir acá otro ejemplo de una ecuación no lineal. ¿Se dan cuenta que es exactamente la misma? Por ejemplo, cuando la ecuación diferencial, aparte de las variables normales, está multiplicada nuevamente por la función, así tal cual, vamos a ponerle y al cubo, o por y cuadrada, por ejemplo,
O también vamos a borrarle por acá para escribir a lo mejor una función trigonométrica, o no, mejor no. Por ejemplo, el logaritmo natural de y por y igual a 0. Esta función que acabo de escribir ya es una función completamente no lineal. Recuerden, la función sigue siendo lineal siempre y cuando los números que multipliquen a las derivadas dependan de la variable que yo estoy trabajando. La variable que yo estoy trabajando es una dependencia con respecto a x. Si la ecuación diferencial está multiplicada por la variable dependiente, en este caso que es la función y, entonces la función automáticamente se vuelve no lineal. Si yo tengo potencias, la ecuación diferencial se vuelve automáticamente no lineal. Y estas, las ecuaciones no lineales, recuerden ustedes que siempre son muy difíciles de resolver o imposibles de resolver. Generalmente, lo que nosotros sí podemos resolver siempre son las ecuaciones lineales. ¿Sale? ¿Dudas, chicos? No, profe. Sale, pues. Y aquí acabó la primera parte de esta clase. Ahora viene su primera tarea. Todavía no hay tarea. Bueno, vamos a seguir viendo. Vamos a ver qué preparé. Bueno, viene lo interesante. Las ecuaciones diferenciales, bueno, ya sabemos que existen 3 clasificaciones. Vamos a hacer un pequeño repaso. Existen las clasificaciones por tipo, y de aquí sabemos que pueden ser ordinarias. ¿Ordinarias o qué? ¿Cuál es la otra clasificación? Parciales. Ok, muy bien. Ordinarias o parciales. Después viene la clasificación por orden, y aquí depende de la derivada más alta, ¿no? La derivada más alta. Y después viene la clasificación por linealidad, y aquí también solamente hay de 2 tipos. O es lineal o no lo es. ¿Sale? Ya sabemos que existen estas 3 clasificaciones generales, porque a lo mejor podemos tener más generales de las ecuaciones. Ya saben cómo identificar cada una. Ahora, hasta este momento no hemos hablado de las soluciones de las ecuaciones diferenciales. ¿Qué es una solución? Una solución es aquello que satisface a la ecuación. Vamos a empezar con un ejemplo sencillo. Por ejemplo, 2x menos 2 igual a 0. Yo puedo resolver esta ecuación. Vamos a hacerlo paso a paso. El menos 2 pasa como 2 sumando, y ahora el 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo, o también puedo dividir todo entre 2, y entonces esto hace que de este lado sea x y del otro lado de la igualdad sea x. Entonces, x igual a 1 es la solución de esa ecuación. ¿Qué significa la solución? Que si yo sustituyo aquí en mi ecuación original, ahora en lugar de x coloco el valor que yo obtuve, por ejemplo, en este caso es 1, se debe de cumplir la ecuación. Y efectivamente, aquí se dan cuenta que se cumple. 2 por 1 es 2, menos 2 me da 0. Entonces, aquí estoy yo afirmando o comprobando que la solución de esta ecuación tan sencilla es esta que está por acá. Ahora, cuando nosotros solucionamos ecuaciones diferenciales, hagan de cuenta que hacemos lo mismo. Encontramos un número, o en este caso vamos a encontrar una función que va a solucionar esa ecuación diferencial. Entonces, a lo mejor si yo tengo la ecuación y' de x más y de x igual a 0, entonces yo voy a encontrar una función y que cuando yo la derive una vez y se la sume a la función, esto me debe de dar 0. Eso es una solución de una ecuación diferencial. Y bueno, aquí viene la definición formal de una ecuación diferencial, a lo mejor con un poco de tecnicismos, y yo creo que así como se los acabo de platicar, pues se entiende un poco más. Y esto es lo que les comentaba hace rato, es lo que nosotros vamos a estudiar, cómo solucionar las ecuaciones diferenciales. Ahora, vamos ok, tipo solución. Ok, vamos ya a empezar con la primera parte, con ejercicios ya tal cual de ecuaciones diferenciales, súper sencillos, y vamos a averiguar, hay 2 ejercicios, inciso A e inciso B. Lo que me dicen es que verifique que la función que me están dando es una solución de la ecuación diferencial.
Es lo que me está diciendo. Voy a hacer un poquito más grande esto, a lo mejor para que se observe mejor. Verifique que la función dada es la solución de una ecuación, de la ecuación diferencial que ahí se anota. Vamos a hacerlo. La primera la voy a hacer yo y la segunda me ayudan ustedes. La solución que propone aquí, la solución propuesta es esta. Y es igual a un 16avo de x a la cuarta. Esta es la solución propuesta, ¿sale? Ahora, la derivada de y con respecto a x, ¿están de acuerdo que yo debo, o bueno, más bien, lo que me pide, o la ecuación diferencial es esta. Derivada de y con respecto a x es igual a x por y a la 1 medio. Esta es la ecuación diferencial que yo debo de probar que esta solución satisface esta cosa que está por acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues como aquí, en esta ecuación diferencial, yo tengo la derivada, pues entonces a mí se me ocurre que esta primera función, pues la tengo que derivar. Entonces, la derivada de y con respecto a x, pues ¿cuál sería? Sería 1 sobre 16, el 4 baja, y al exponente le resto 1, y ahí está. Si yo quiero hacer más simplificaciones, 4 entre 16, pues es un cuarto, ¿están de acuerdo? De x al cubo. Y esto es la derivada de y con respecto a x. Listo, ya tengo la derivada de y con respecto a x. Sin embargo, aquí me está diciendo, en la ecuación, ustedes deben de darse cuenta que está compuesta por dos partes. La derivada de y con respecto a x, que es esto, que ya obtuve acá, ¿están de acuerdo que eso es igual a esto? Y aparte, me dicen que tengo x que multiplica por y a la 1 medio. Entonces, me falta a mí la segunda parte. Yo tengo que encontrar x por y a la 1 medio y vamos a hacerlo. Voy a escribir por acá, por aquí mismo, voy a escribir x por y a la 1 medio y voy a colocar una igualdad. Y voy a mover tantito esta cosa para que pueda escribirlo mejor. X por y a la 1 medio. X, pues, es la variable independiente, es decir, x. Ahora, ¿cómo obtengo y a la 1 medio? Si ustedes se dan cuenta, yo conozco, voy a rayar así, yo conozco y. Entonces, ¿cómo puedo calcular y a la 1 medio? ¿Quién se le ocurre algo? Integrándola. Integrándola, no. Si yo conozco y y vale, vamos a colocarla así, x a la cuarta sobre 16, ¿cómo obtengo, a partir de aquí, cómo obtengo y a la 1 medio? ¿Quién sabe? Con una raíz. Exacto. Recuerden chicos. Ok, listo. Recuerden que la raíz cuadrada, por ejemplo, la raíz cuadrada de y se escribe como y a la 1 medio. Esto no lo deben de olvidar jamás. Entonces, y a la 1 medio, lo único que tengo que hacer para encontrar y a la 1 medio es obtener la raíz cuadrada de esa función. Entonces, si yo calculo la raíz cuadrada de todo esto, ¿cuánto va a ser? Pues va a ser raíz de y igual a, ¿cuál es la raíz cuadrada? Bueno, lo voy a hacer por pasos. X a la cuarta, 16. ¿Cuál es la raíz cuadrada de x a la cuarta? ¿Quién sabe? ¿Sí me escuchan? X cuadrada sobre 4. Bueno, el resultado final efectivamente es x cuadrada sobre 4. La raíz cuadrada de x a la cuarta es x cuadrada. La raíz cuadrada de 16 efectivamente es 4. Entonces yo ya tengo todo lo que necesito para verificar la solución. ¿Qué vamos a hacer? Ah, bueno, aquí lo único que puedo hacer es multiplicar. Ya la 1 medio, ya sé que vale x al cuadrado sobre 4. Y si yo hago la multiplicación, x por x cuadrado, ¿cuánto es? ¿Cuánto es, jóvenes? X por x cuadrado, está fácil. X al cubo sobre 4.
Entonces, aquí yo obtengo, voy a borrar esto que está por acá. Voy a borrar esto más que está por acá. Voy a borrar esto que está por acá. Entonces, aquí de hecho ya podemos ver la respuesta. Miren, la derivada de y con respecto a x vale 1/4 de x al cubo. Y x por y a la 1/2, ¿cuánto vale? ¿Cuál es el resultado final? Vale x al cubo sobre 4. Y este número son exactamente los mismos. Entonces podemos afirmar que esta ecuación diferencial, o más bien que la función, esta que nos da por acá, es solución de la ecuación diferencial. ¿Sale? Aquí pues tuvimos que hacer unas manipulaciones algebraicas para poder llegar al resultado, pero pueden darse cuenta que no es difícil. Lo único que tenemos que saber hacer pues es derivar y un poquito de álgebra. Jóvenes, antes de continuar, quisiera que me preguntaran todas las dudas que tengan sobre este ejercicio, si es que tienen, claro está. ¿Tienen dudas? No, profe, sí se explicó bien, muchas gracias. Ok, listo. Bueno, les voy a pedir un favor. La clase pasada les comenté que vamos a tener que estarnos uniendo cada 40 minutos, justamente por el tiempo que nos da el Zoom. Entonces, les pediría, porfa, que voy a finalizar la sesión y se vuelven a unir con la misma contraseña para continuar con la clase, ¿sale? Los espero aquí.